Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Jesús, el Hijo de Dios, no nació el 25 de diciembre. Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que guarda la ley es bienaventurado, es feliz, dichoso. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, que es lo que pasa en el mes de diciembre, y más aún cuando de muchos cristianos no hay testimonio. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versos 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Escucha con atención porque Dios exige entendimiento en la palabra, porque ese entendimiento es precisamente el que nos da conocimiento de la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Dice aquí en boca del rey Salomón, dice, he entendido, dice el rey Salomón, que todo lo que Dios hace será perpetuo, así como su palabra es eterna, y allí que no debe de cambiarse su palabra en su manera de pensar, ni en su manera de hablar, ni en su manera de hacer las cosas. Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Mira. O sea que sobre la palabra no se puede añadir nada, ni tampoco se le puede quitar. Que nosotros vivamos conforme a la palabra tiene que ser tal cual a ella. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Mira. Y eso es precisamente lo que le ha faltado a las iglesias cristianas, enseñar el temor de Dios. Porque cuando hay temor, se aparta del mal, y en obediencia, pues todo el mundo empieza a obrar en rectitud. Aquello que fue, dice el Señor, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Ya está determinado por la palabra de Dios que lo que fue y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Mira, todo conforme a su palabra. Porque entre otras cosas, Él es el único que puede reparar el daño de la humanidad. Él es el único que puede recuperar a cada hombre en la tierra. Por eso dice, Dios restaura lo que pasó. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 30, verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mira, tremendo. Dice aquí muy claro, otra vez en boca del rey Salomón, no añadas a su palabra. Por eso es que si Dios prohíbe hacer imágenes, esculturas, no lo hagamos. Así sea para ganar a la gente. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Porque a través de esas imágenes, de fundición, de esas esculturas, se está enseñando mentira.
Allí no hay nada verdaderamente de lo que pueda hacer Dios por cada persona. Escrito está en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 2 al 4. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mira, esta es una palabra de mucho cuidado y por eso el Señor nos habla hoy a través de ella. Dice aquí en boca del apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses. Dice él, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Todo lo que se hace mal en diciembre es una gran oposición a Dios. Escúchalo bien. El licor, las tragedias de la pólvora, las riñas, las contiendas, todo eso es en contra de Dios. Dice, porque nuestra exhortación, o sea, para inducir las personas a Dios, no procedió de error, escúchalo bien, ni de impureza, conforme a la palabra de Dios, ni fue por engaño, haciendo imágenes para atraer a la gente, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. La palabra de Dios es más que suficiente para tocar el raciocinio de la gente, para tocar su conciencia, para hacerles entender lo que están obrando mal. Es precisamente la palabra de Dios la que da arrepentimiento, escúchalo bien. Por eso dice, no como para agradar a los hombres. O sea, nosotros no podemos imitar las obras del mundo y hacer ídolos para tratar de ganarnos al mundo. Ya sabemos que eso es inducido por Satanás y los demonios. Entonces sería más bien como rindiéndole el poder a Satanás y a los demonios. Entonces no es para la palabra de Dios y el Evangelio no es para agradar a los hombres, sino a Dios. Mira lo que dice aquí terminando, y esto es muy importante, que prueba nuestros corazones en esa gran oposición, que es precisamente a través de los demonios. Mira. Entonces de allí que si tú estás obrando imágenes, pues sencillamente ya te dijo el Señor, estás obrando mentira a través de esas imágenes. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 6, 12, 17 y 23. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Paz sea, mis hermanos, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mira, nos habla otra vez Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Y nos dice que no hagamos las cosas de Él como sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Escúchalo bien, porque hacer adornos navideños en una iglesia es precisamente sirviéndole al ojo y buscando agradarle a los hombres. Mira, dice, sino como siervos de Cristo, por la palabra, haciendo todo por la palabra, por lo que Dios nos ha mandado a hacer, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque no tenemos lucha, esto sí que es importante, porque en el mes de diciembre, por todas esas malas cosas que pasan, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne.
La lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son rangos espirituales de los demonios, que son los que prácticamente en esclavitud del pecado hacen que las personas vivan de esa manera, obren de esa manera, mal en que lo hacen en el mes de diciembre. Dice, además, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, son ejércitos, huestes quiere decir ejércitos de espíritus de maldad en las regiones celestes, mira, que influyen la vida de las personas en el mundo. Entonces, ¿qué nos aconseja Dios para verdaderamente hacerle guerra contra todas estas tragedias y desgracias que pasan en diciembre? Nos dice, tomad el yelmo de la salvación. La palabra yelmo quiere decir que a través de la palabra, lo primero que nosotros tenemos que hacer como anunciadores del Evangelio, proteger nuestra cabeza. Acuérdate que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y solamente a través de esa protección y obrando en la mente de Cristo, podemos obrar salvación para el mundo. Y dando buen testimonio. Y además dice, y la espada del Espíritu. ¿Quién es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. La única manera de enfrentar a los demonios no es imitando lo que hace el mundo, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentarlos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en la tentación del desierto, Él lo que utilizó fue palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Mira, entonces termina diciendo el Señor, paz sea a los hermanos en el mes de diciembre, porque si verdaderamente nosotros queremos vivir la paz y el amor de Dios con fe y en nuestro Señor Jesucristo, no solamente es para diciembre, sino para todos los meses. La paz tiene que ser por todos los días, por todos los meses, por todo el año. Y un verdadero amor haciendo la palabra de Dios con respeto y obra de justicia, conforme a los mandamientos de Dios para nuestro prójimo. Eso es lo que Dios quiere. No quiere otras cosas diferentes. Escúchalo bien. Escrito está en el profeta Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirven vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, tremendo. Dice aquí en boca del profeta Josué, ahora pues temed a Jehová, porque eso es lo que se tiene que enseñar en las iglesias, el temor a Dios por sus juicios que son justos y verdaderos, y servirle con integridad y en verdad, o sea, sirvámosle en Cristo, que es la verdad, en su palabra, y quitad de entre vosotros los dioses, las imágenes, esculturas de fundición, a los cuales sirvieron nuestros padres en tradición y costumbres en Egipto, o sea, lo que se ha hecho en el mundo. Y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, en esta hora que Dios te está hablando, a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, a esos dioses de fundición, a esas imágenes que son las costumbres y las tradiciones del mundo y en la antigüedad, pero dice, colocándose como ejemplo Josué, pero yo y mi casa, tú, tu casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y de qué manera le servimos? Apartándonos de las obras malas del mundo que se hacen en diciembre. Que el Señor te siga llenando de gracia para salvación a ti y toda tu casa. Amén.